¿Qué ha habido, raza? Les saluda su amigo y abogado fiscalista Mario Reina, dándote la bienvenida a otra edición de esta cápsula fiscal, aquí en tu podcast de Inquebrantable, el podcast de defensa fiscal. Hoy vamos a atender uno de los cuestionamientos más básicos pero contundentes que puede robarles el sueño a empresarios y a fiscalistas por igual, y es la respuesta a la mentada pregunta de Mario, me llegó una orden de revisión del SAT. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que saber? ¿De qué se trata el pedo? Y aquí se los vamos a contestar. Así que vámonos con el tema. Fíjate, cuando nos referimos al concepto de que la autoridad te puede revisar, o sea, que oye, ¿sabes qué? Me cayó el SAT, me revisó el SAT, nos estamos refiriendo al concepto de las facultades de comprobación, ¿ya? Que son esta posibilidad de que la autoridad fiscal federal, como lo es el Servicio de Administración Tributaria, pueda decidir revisar y comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de cualquier contribuyente. Esta facultad nace en el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que dice a la letra lo siguiente. Dice, las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados, no le adelante, escúchalo completo. Los asesores fiscales, las instituciones financieras, las fiduciarias, los fideicomitentes o los fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, y las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para, y pum, ahí te avientan todos los incisos del artículo 42 del código. Entonces, si me has escuchado en mis videos de YouTube o en otras plataformas, seguramente has escuchado que yo hablo de que las autoridades fiscales tienen discrecionalidad en su revisión. ¿A qué me refiero con discrecionalidad? Cuando hablo de discrecionalidad me refiero a la potestad que tiene la autoridad fiscal para iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación sin que necesariamente existan hipótesis normativas que prevean el cuándo deben iniciarse estas facultades de comprobación. Y fíjate en lo que te voy a decir. Todo esto con independencia de que tal vez y muy probablemente pudiesen existir criterios normativos internos del desconocimiento del público en general para decidir cuándo y cómo revisan. O sea, puede ser, por ejemplo, que el SAT diga, oye, a cualquier contribuyente que esté deduciendo más de 5 millones de pesos por ejercicio, por decir algo, revísalo, ¿no? Entonces, a esto le llamamos criterio normativo interno, que puede no existir y no hay problema, ¿va? A final de cuentas, la verdad legal, lo que legalmente es que la autoridad fiscal puede iniciar sus facultades de comprobación con el contribuyente de su elección, sin necesidad de más, de explicar absolutamente más. Y de hecho, para este criterio, este concepto, te voy a compartir un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título Facultades de comprobación para que la autoridad fiscal pueda ejercerlas directamente con el contribuyente. No se requiere que explique con detenimiento y exhaustividad las razones que lo llevaron a tomar tal decisión. Y en este criterio hay un fragmento que te voy a leer que dice, si bien la atribución de revisión adquiere un carácter de discrecional, ello tampoco significa que será una actividad arbitraria, sino potestativa y sujeta a reglas y a principios constitucionales y legales, entre ellos el de legalidad al tratarse de actos de molestia, y a los lineamientos previstos en el Código Fiscal de la Federación y su reglamento para llevar a cabo las revisiones de gabinete o visitas domiciliares. Hablando de que la autoridad fiscal tiene discreción en su forma de revisar y en el a quién revisa. Regresando al tema del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, es importante que yo te diga que en este artículo
también se exponen 4 protocolos de facultades de comprobación y 9 intrafacultades de comprobación. ¿Cuáles son los protocolos? El primero es la revisión de gabinete, que es prácticamente una solicitud de información y documentación que te realicen en el domicilio fiscal para que tú como contribuyente acudas a las oficinas de la autoridad a entregar la información y documentación. La segunda es la visita domiciliaria, que es lo mismo pero al revés. Es decir, van contigo, la autoridad fiscal acude a tu domicilio fiscal y te pide que en ese momento le entregues la información y documentación contable. Que aquí un paréntesis, para lo que son tiempos de entrega de documentación, es un tema completamente diferente, pero te lo menciono porque hay contabilidad que se requiere de inmediato, en ese momento. Hay que entregar la información y de hecho también en cuanto a ese momento, ¿qué implica momento? ¿Cuántos minutos, segundos, horas son momento? También existe otro criterio que si buscas bien en mis videos, por ahí debo de tener la solución, porque ya ha sido tema de litigio. Pero bueno, regresando a los protocolos de facultad de comprobación, el tercer protocolo es la visita de verificación, que como su nombre lo indica, la autoridad acude a tu domicilio o a tus sucursales a verificar tus operaciones. Y la cuarta es la revisión electrónica, que es la auditoría que se realiza a través de cruces de información electrónicos y se lleva a través de buzón tributario. Para las 9 facultades o intrafacultades de comprobación, o sea, ¿qué puede hacer la autoridad fiscal en el domicilio? Aparte de requerir información, puede hacer lo siguiente. Puede rectificar errores aritméticos u omisiones en las solicitudes o avisos. Puede revisar dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre operaciones de enajenación de acciones. Puede practicar u ordenar avalúos. Puede recabar de otras autoridades información y documentación. Puede practicar visitas a los asesores fiscales. Puede practicar visitas también a instituciones financieras o fiduciarias y puede requerir a instituciones financieras o fiduciarias la información relativa a los fideicomisos. Bueno, otro detalle importante acerca de las facultades de comprobación es que si la autoridad ordena la práctica de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete o de una revisión electrónica, esta autoridad no se encontrará ceñida solamente a un protocolo de actuación, ya que no existe fundamento para restringirla solamente a ello. O en otras palabras, que la autoridad puede utilizar indistintamente la facultad de visita domiciliaria, por ejemplo, y más adelante en la actuación optar por una revisión de gabinete. Esto lo encontramos en el segundo párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Ahora, una vez que tenemos cubierto la generalidad de las visitas domiciliarias y de las revisiones de gabinete y las revisiones electrónicas, hay que preguntarnos también, oye Mario, hablando de qué hago si el SAT me cae, ¿qué tipo de información y documentación la autoridad me puede requerir? O sea, porque ha habido casos en vida real, en la práctica, donde la autoridad fiscal de la nada comienza a solicitarte información y documentación fuera de ley completamente, descabellada, o bien te pide que la presentes de cierta manera que no esté implícito en ley, ni tampoco explícito. Mira, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación te establece que en cuanto al tipo de información y documentación que la autoridad está facultada para referir, tenemos lo siguiente, y es la fracción segunda, dice que la autoridad fiscal está facultada para requerir a los contribuyentes la contabilidad, así como para practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, y revisar su contabilidad, bienes y mercancías. Ahora hay que responder la pregunta, ¿qué es la contabilidad para efectos fiscales? Para apoyarnos a esta respuesta, encontramos que en el artículo 28, fracción primera y segunda del código, nos señala que la contabilidad está integrada por libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios, métodos de evaluación, discos, cintas, etcétera, etcétera, etcétera.
Y tratándose del ramo gasolinero, cabe destacar, también se le incluye equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos y los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento. Como vuelvo a mencionar, sí existen casos en donde la autoridad fiscal solicita información más allá de la cuenta o bien que esté presentada de cierta manera que la ley no lo dispone. Pero para ello, obviamente, habrá que ver el asunto en particular y corroborarlo. Entonces, finalmente, la respuesta a la pregunta, ¿qué hago si me cae el SAT? Es escuchar este episodio para que no te agarren en curva, conocer tus derechos como contribuyente y si tú como contribuyente no estás de acuerdo con el resultado de una revisión, échanos un correo y habla con tu abogado fiscalista de confianza. Que si no tienes uno, pues aquí ya sabes que estás hablando con el mero mero con sabor ranchero. Señores, les agradezco mucho si han escuchado hasta aquí en esta cápsula fiscal. Si tienen algún comentario, no duden en dejarlo, que yo los voy a contestar. Y nos escuchamos a la próxima. Nos vemos.